Vamos a empezar a hablar de este tema que ciertamente provoca un poco de escozor, porque es un tema que, a ver, los que ya peinamos algunas canas, nos resulta un tema nuevo, además de ser, obviamente, como tantos otros, un tema un poco tabú. El tema de la homosexualidad, ¿cómo tratar este tema con los más chicos, con los jóvenes o con los adolescentes? Está con nosotros el doctor Miguel Palmieri, especialista en sexología clínica. ¿Cómo va, doctor? Bienvenido. Gracias. Hay un par de datos que no son menores. Uno de ellos lo demanda la información, y es que la Organización Mundial de la Salud determinó desde el año 1990, exactamente desde el 17 de mayo de 1990, que la homosexualidad no es enfermedad. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y otro dato también que viene de la información es que ya hay 7.171 parejas, por lo menos esta es la cuenta hasta el 15 de julio, que han adherido al matrimonio igualitario desde el 2010, que fue cuando se convirtió en ley. Entrando de lleno en el tema, doctor, ¿es conveniente hablar con los más jóvenes de la homosexualidad? Digo, hablarlo en el terreno de la familia, del vínculo más cercano, de la intimidad. Claro. Antes que hablen otros por uno, ¿no? Sí, yo diría que esta pregunta suena, la misma pregunta en sí, no necesitaría tener una respuesta. ¿Pero por qué necesita una respuesta? Porque no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad. Claro, claro. Si no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad en la mesa, si nos pone incómodo por lo que dijimos el otro día, sí. Imagínate en este caso, donde en muchos casos es una sexualidad diferente en cuanto a orientación a la que pueda tener alguno de los miembros de la familia. ¿Cómo lo hablo? ¿Qué digo? Entonces, ¿qué se hace? Se mete bajo ese tema. Podemos hablar de cualquier otra cosa. Podemos hablar de cuidate, el preservativo, pero de este tema no. Ahora, te doy un dato. Vos dijiste en el 90, en la década. 40 años atrás, en el 73, la Asociación Mundial de Psiquiatría, mejor dicho, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, lo sacó y lo aprobó en el 74, o sea, ya te estoy hablando de 40 años, lo sacó del listado de enfermedades. Por lo tanto, o sea, ahora... durante mucho tiempo ya no era considerado enfermedad, sin embargo... Claro, sin embargo, como tiene las posturas del todo lo diferente, es no solo a nivel de orientación sexual. Sí. Digamos, cualquier diferencia nos mueve cierta cuestión de, llamémosle, desde qué enfoque ideológico o desde qué enfoque filosófico voy a hacer. Y lo veo amenazante. Pero viene muy bien esto. ¿Por qué? Porque una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la orientación, llamémosle, o la identidad de género. Y otra cuestión distinta es todo lo que tiene que ver con perversiones. ¿Por qué aclaro esto? Porque durante mucho tiempo se asoció que la homosexualidad o, digamos, las conductas homosexuales tenían que ver con perversiones. Sí. Y entonces, si tenía que ver con el viejo concepto de perversión, hoy ya no se llaman perversiones, sino parafilias, eso estaba metido dentro de algo a combatir, ¿no? Exacto. Por lo tanto, hay que separar esto, no solo de enfermedad, sino del término perversión. Lo segundo es explicar esto. Hay conductas homosexuales que son naturales, sanas, la palabra la uso, sanas, naturales, que se dan en un momento determinado de la vida. 12, 13, 14 años, ¿en todos? No puede. ¿Por qué se va a dar en todos? ¿En todos se da todo? No. Entonces esta cosa de a mí no me pasó, sí tiene razón el que está pensando eso, pero hay mucha gente que a esa edad, 12, 11, 13 años, no solo tiene fantasía, sino que tiene juegos sexuales. ¿Eso lo va a hacer homosexual a la persona en cuanto al tema de la orientación? De ninguna manera. Por eso la primera recomendación a los padres, que cuando vean este tipo de juego o cuando el chico o chica se anime a empezar a conversar este tema, no se angustie, no intente llevarlo forzadamente al psicólogo, escuche, porque en realidad muchas veces lo que hacemos es fijar algo que no tiene ninguna significación. Después, en el desarrollo evolutivo, en esa etapa de incertidumbre, cada uno define su orientación a los 14, a los 15 años. Bueno, ahí hay parte de lo que íbamos a preguntarte, Miguel. Habíamos convenido que te podía tutear, ¿cierto? Sí, bien. Pero por favor. Hay parte ahí de lo que te íbamos a preguntar, lo que estás diciendo. Porque una cosa es, me parece, hablarlo como que le sucede al otro, en la mesa familiar, en esas charlas de café que se puede dar con los hijos. Hablar de lo que ellos ven, que es de pronto descubrir que hay otro tipo de orientación sexual. Y otra cosa es hablar cuando los chicos van dando signos de que ellos están
en esa orientación sexual. Quizá la pregunta sea, ¿dividimos los terrenos? ¿Cómo encaramos la charla de una manera o de otra? No, con naturalidad, porque cuando hubo una pregunta al aire el programa pasado de una señora que dijo que que ella veía una escena y que le causaba cierto temor a ella o vergüenza y el chico estaba ahí, ¿qué hacía? Bueno, acá es lo mismo. La vergüenza es de nosotros, los que fuimos formados en una no formación sexual, en una no educación sexual. Hoy día, felizmente, no hay clandestinidad y eso es muy bueno. ¿Clandestinidad qué significa? Que mientras más ocultamos algo, y la energía sexual es una de las energías más poderosas que hay. Es como un volcán. ¿Qué hago? ¿Lo tapo al volcán? Por algún lugar va a salir. Entonces muchas de las depresiones en los adolescentes, muchas de las tristezas de los adolescentes tienen que ver con esta cuestión de que no encuentran un camino dentro del ámbito más cercano, familiar, para orientarse. Y a veces la orientación, entre comillas, que más que orientación viene a ser una contraorientación, la reciben afuera. Exacto. Entonces, si yo amo a mi hijo o a mi hija, ¿qué tengo que hacer? Facilitarle un ámbito de diálogo, pero también un ámbito, porque, a ver, yo adolescente vengo viendo que papá cuando viene, papá o mamá, prende la televisión y dice, mirá, puntos suspensivos, esto. Ese chico que empieza a sentir alguna cuestión así, ¿vos te crees que va a hablar naturalmente? Va a negar todo. Claro. ¿Por qué? Y porque sabe que es totalmente, yo diría, censurado desde la misma ideología. Entonces, los que tenemos que cambiar para que nuestros hijos puedan expresarse, somos los adultos. Somos nosotros los que vemos esto distorsionado. Bien. Las variaciones dentro del reino animal. Hoy hay una teoría que se está viendo en los congresos mundiales que se llama de la selección social de las especies. A nivel animal o a nivel vegetal. Hay mucha selección y nadie, cuando ve diferentes colores en una flor o en un plumaje de un animal, dice, ah, mirá, es anormal, es enfermo. No, es la variedad. Lo que pasa es que haber tenido la connotación de lo correcto o lo incorrecto es muy complicado en esto. Fíjate, Kinsey, un autor norteamericano, le dijo a la sociedad norteamericana que para él no había, el 5 al 10% eran solo homo o solo hetero. Él armó una estadística muy interesante que en algún momento, inclusive hay una película que yo recomiendo a la gente que la pueda ver, de allá del año 2005. Él decía que había graduaciones, porque él preguntaba y decía que solo el 5 al 10% eran totalmente con conductas heterosexuales u homosexuales, que en el medio él hacía una pregunta bastante relativa, digamos, bastante profunda en relación a fantasías y a otras cuestiones. Quiero decir, tenemos que poder conversar. Esto que estoy diciendo no hace falta, pero en un ámbito amigable, no forzar, porque cuando yo fuerzo algo, lo que termino haciendo es desviando la atención y originando otros síntomas. Ahí sí puede haber otra enfermedad. Miguel,